Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. En las últimas semanas vimos noticias circulando en internet diciendo que el Monte de los Olivos se está agrietando, que se está abriendo. Pero ¿será que esto es realmente verdad? Hoy vinimos al Monte de los Olivos para ver con nuestros propios ojos lo que realmente está pasando en este lugar. ¿Y cuál es la conexión de estos fenómenos con el cumplimiento de profecías bíblicas y el regreso de Jesús? También descubriremos lo que los científicos tienen que decir sobre estos futuros fenómenos. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Vamos a empezar entendiendo lo que la Biblia nos enseña sobre la apertura del Monte de los Olivos. Hay una profecía muy importante en Zacarías 14 que dice que el Monte de los Olivos se va a partir. Y vamos a escucharla ahora. He aquí que viene el día del Señor. En ese día sus pies estarán sobre el Monte de los Olivos que está frente a Jerusalén hacia el este. El Monte de los Olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un gran valle. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por mi valle entre los montes, porque este valle llegará hasta Asal. Sí, ustedes huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos vendrán con él. En ese día no habrá luz, sino frío y hielo, pero será un día singular, un día conocido por el Señor. No habrá separación entre el día y la noche, porque incluso después de anochecer, todavía será de día claro. Así sucederá tanto en verano como en invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En ese día solo habrá un Señor y solo uno será su nombre, como hemos escuchado. Como hemos escuchado, la profecía dice que el monte se partirá de este a oeste, que es exactamente esta dirección, y que la mitad del monte irá hacia el sur y la otra mitad hacia el norte. Y exactamente aquí en el medio se abrirá un gran valle. Realmente estos versículos hablan de un momento muy grandioso y casi apocalíptico. La pregunta es, ¿por qué precisamente va a suceder aquí en el Monte de los Olivos? Si miramos alrededor de la ciudad antigua de Jerusalén, hay muchos montes. La propia Biblia nos lo dice. Yerushalayim Harim Savivla significa que Jerusalén está rodeada de montañas. Entonces, ¿por qué esta profecía dice que justamente de todos los montes, el Monte de los Olivos fue elegido para abrirse? Esto es porque el Monte de los Olivos está relacionado con dos profecías muy importantes. La primera de ellas está relacionada con la puerta dorada que vemos aquí frente a nosotros. La puerta por donde Jesús entró el domingo de la entrada triunfal y donde la profecía de Ezequiel dice que por ese mismo lugar la gloria de Dios regresará. Entonces el hombre me hizo volver a la puerta exterior del santuario que da al este y que estaba cerrada. Y el Señor me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no deberá ser abierta. Nadie entrará por ella porque el Señor, el Dios de Israel, entró por ella. Por eso permanecerá cerrada. En cuanto al príncipe, él se sentará allí, por ser príncipe, para comer el pan delante del Señor. Entrará por el vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo camino. Y debido a esta profecía, el regreso de Jesús está relacionado con su entrada directa por la puerta dorada, que pueden ver que era la única de todas las puertas de todo el complejo del Templo de Jerusalén que daba directamente hacia el Monte de los Olivos.
Y la segunda profecía relacionada con este lugar de la que necesitamos hablar está muy cerca de nosotros, así que vengan conmigo a caminar. ¿Cómo vieron? Hicimos una caminata no muy larga desde el mirador hasta aquí y ya llegamos a uno de los lugares más importantes del Monte de los Olivos. Vengan a conocer. Esta es la capilla de la Ascensión, el lugar desde donde Jesús subió a los cielos 40 días después de la resurrección. Y esta es una tradición que viene desde los primeros cristianos de Tierra Santa, mucho antes incluso de la construcción de esta capilla. Tenemos registro de una peregrina cristiana llamada Egeria, que visitó este lugar en el año 384 y cuenta cómo el lugar era abierto y descampado en su época. Pero sí, era un lugar de celebración y alabanza a Jesús y a su ascensión. Y no mucho después de eso, una cristiana llamada Poimenia ayudó en la construcción de la primera iglesia en este lugar, una iglesia bizantina. Y los restos de esa iglesia podemos verlos aquí hasta el día de hoy. Pero la parte más importante de este complejo es, sin duda alguna, su parte central, que en la construcción original estaba abierta al cielo. Y claro, el lugar de la ascensión de Jesús tiene mucho sentido que realmente estuviera abierto, pero hoy en día está cerrado. Podemos ver que aquí hay una roca original que ha estado protegida desde los tiempos bizantinos, desde la antigüedad. Podemos ver claramente que es parte de esta colina, de esta cima despejada que también nos cuenta Egeria. Y la tradición dice que es exactamente este lugar desde donde Jesús asciende a los cielos. La pregunta es, ¿qué tiene todo esto que ver con las profecías futuras? Y para eso necesitamos leer el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos cuenta sobre la ascensión de Jesús y nos dice que de la misma manera en que Él subió, Él regresará. Y ellos se quedaron con los ojos fijos en el cielo mientras Él subía. De repente aparecieron ante ellos dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado al cielo entre ustedes, volverá de la misma manera en que lo vieron subir. Entonces ellos regresaron a Jerusalén, viniendo del monte llamado de los Olivos, que está cerca de la ciudad a aproximadamente 1 kilómetro. Debido a esta profecía de Hechos 1 que Jesús se fue y volverá de la misma manera, se cree que este lugar es el sitio de la ascensión de Jesús y también el lugar de su regreso futuro. Y también dice que sus discípulos regresan a Jerusalén viniendo del Monte de los Olivos. Y por eso, con el regreso de Jesús, Él puede ir caminando desde aquí hacia la Puerta Dorada a través del Monte de los Olivos, conectando esas tres profecías. Y este recorrido hacia la Puerta Dorada lo haremos juntos también ahora. La vista desde aquí realmente te deja sin aliento, es algo espectacular y también podemos ver aquí el camino que vamos a recorrer. Vamos a comenzar aquí nuestro descenso hacia la Puerta Dorada y durante nuestro descenso vamos a buscar las famosas grietas de las que tanto se habla en internet. Las pruebas físicas de si el Monte de los Olivos se está abriendo o no. Aquí en nuestra bajada,
vemos exactamente frente a nosotros la explanada del templo, el lugar exacto donde estaban el primer y el segundo templo de Jerusalén. Y donde hoy en día está la cúpula dorada. Uno de los lugares más importantes del mundo según la Biblia. Sin embargo, lamentablemente, un lugar que hoy en día tiene su acceso restringido tanto para judíos como para cristianos. Y quería aprovechar este momento para hablar de algo muy especial que tengo aquí conmigo. Si vieron, llevo conmigo un frasquito y dentro de él tierra sacada de dentro del monte del templo. Literalmente llevo conmigo la historia bíblica. Esta tierra fue sacada ilegalmente de dentro del monte del templo y descartada por personas que querían destruir la historia bíblica. La historia que contamos aquí hasta el día de hoy. Y por eso los arqueólogos fueron y rescataron esta tierra y la están separando de los restos arqueológicos y redescubriendo nuestra historia para que jamás sea borrada. Este proyecto se llama el Proyecto de Tamizado. Y si ustedes también quieren llevarse un pedazo de la historia bíblica de Jerusalén y ayudar a financiar estas excavaciones tan importantes, ahora voy a dejar en la pantalla el código QR y el enlace en la descripción para el Temple Mount Soil. Realmente es algo único en el mundo y que jamás se repetirá. Y un regalo, sin duda alguna, inolvidable ahora para las fiestas de fin de año. Pero por ahora seguimos caminando hacia la Puerta Dorada. Vemos aquí un gran cementerio judío. Este cementerio tiene 3000 años y sigue en funcionamiento. Las tumbas aquí en la parte superior son las más nuevas y mientras más abajo vamos, más antiguas son. Aquí tenemos tumbas de personajes bíblicos como Zacarías, Ageo, Malaquías, una de las esposas del rey Salomón, que era la hija del faraón, y muchas otras personas que cambiaron la historia de Israel y de la Biblia. La pregunta es, ¿por qué tomar un lugar tan privilegiado, con una vista espectacular, la vista más hermosa de todo Jerusalén, y convertirlo en un cementerio? Todo esto también está relacionado con las profecías bíblicas. Según la interpretación judía de esta misma profecía de Zacarías, si el Mesías tiene que venir por el monte de los olivos y traer a los santos consigo, y él va a resucitar a los muertos, la creencia judía dice que los primeros muertos en ser resucitados son los que están enterrados aquí. Y por eso miles de personas están enterradas aquí, esperando a que llegue ese día. Al mirar, vemos lo que parecen ser esas grietas en el suelo que nos ayudan a entender un poco mejor la geografía bíblica, la geografía de esta profecía. Y como dice Zacarías, cuando los pies se posen sobre el monte de los olivos, se partirá de este a oeste y el monte se abrirá por la mitad hacia el sur y la mitad hacia el norte. Y exactamente aquí frente a mí, ¿qué vemos? La Puerta Dorada. Entonces vemos la conexión directa desde el lugar de la ascensión de regreso y es todo este camino que será un gran valle hasta la entrada en la Puerta Dorada. La profecía es muy clara sobre el hecho de que el monte de los olivos se va a partir literalmente. Y cuando caminamos aquí, vemos esas grietas, incluso vemos agujeros aquí en el camino. Y vemos en internet a varias personas afirmando la conexión de todo esto con el cumplimiento de esta profecía. Sin embargo, lamentablemente los especialistas creen que esto no tiene nada que ver con terremotos, ni con movimientos de tierra, ni con la apertura del Monte de los Olivos.
Y sí, esto simplemente es el mantenimiento precario que se hizo aquí en el Monte de los Olivos, principalmente en estos últimos años en los que tuvimos la pandemia y la guerra en Israel. Entonces, no hay ninguna fisura profunda que esté causando esto en la superficie, sino que esto es por el mal mantenimiento del asfalto. Sin embargo, este no es el final de la profecía de Zacarías, al contrario. Lo que los especialistas han descubierto aquí en las últimas décadas realmente es sorprendente. Y vamos a bajar y ver la ciencia detrás de la gran abertura del Monte de los Olivos. La principal teoría que habla de la apertura del Monte de los Olivos dice que esto sucederá a través de un gran terremoto y no una apertura a lo largo del tiempo, a través de pequeñas grietas. Se cree que esto realmente será de una manera repentina y violenta, a través de un gran fenómeno geológico. ¿Y qué tienen que decir los científicos sobre esta teoría? Los científicos en los años 80 hicieron aquí análisis de suelo y el resultado es sorprendente. El gran monte de los Olivos que sube aquí por este lado, todo este gran monte está formado ¿de qué tipo de roca? De yeso. Imaginen este monte gigantesco todo hecho de yeso. Eso quiere decir que el Monte de los Olivos está formado por rocas débiles e inestables. El yeso es una roca muy suave que se erosiona fácilmente y pierde gran parte de su resistencia cuando está mojada. Y el monte está formado por dos capas de yeso. La capa inferior se llama Kaakule, que es un yeso relativamente duro y más resistente. Y la capa superior se llama Menuja y está formada por un yeso muy suave y constituye la mayor parte del monte. Y entre esas dos capas existe un material muy peligroso, un yeso del tipo Marley, que es superplástico, muy frágil y débil. Incluso se vuelve 4 veces más débil cuando está mojado. Su comportamiento es muy parecido al de una arcilla. Y por eso la conclusión de los científicos es que el Monte de los Olivos es inestable por naturaleza. Y voy a dejar, chicos, toda la investigación completa en inglés de los científicos enlazada aquí en la descripción por si quieren leerla ustedes mismos. Y realmente es algo sorprendente que este gran monte, que se eleva más de 750 metros sobre el nivel del mar, está hecho de una manera tan frágil. Y nos llama aún más la atención el contraste del Monte de los Olivos con la ciudad vieja de Jerusalén que está aquí frente a nosotros. La ciudad fue construida sobre toda la montaña, que está hecha de una caliza que es extremadamente dura y resistente, y es mucho más resistente a los terremotos. Por eso, según los artículos científicos, es plausible que en caso de que ocurra un gran terremoto, haya un gran daño en el Monte de los Olivos. Mientras tanto, la ciudad vieja puede permanecer intacta. Pero ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un gran terremoto aquí en Jerusalén? Y la respuesta es muy alta, porque según otras investigaciones científicas, estamos muy cerca de fallas tectónicas. Hay una falla tectónica gigantesca en toda la región del Mar Muerto, aproximadamente a 30 kilómetros de donde estamos. Pero más sorprendente que esto es que de esa falla tectónica sale una falla menor en esta dirección. Hay una falla de dirección este a oeste que pasa exactamente un poco al sur del Monte de los Olivos, como podemos ver en este mapa. En él está marcado el Monte de los Olivos y esta línea negra es esa falla tectónica. Vamos a dejar bien claro que no pasa por en medio del Monte de los Olivos, pero pasa muy cerca y tiene orientación este-oeste, como decía la profecía. Y quiero que vean algo más en este mapa. Fíjense en sus colores.
Los diferentes colores representan los diferentes grados de estabilidad del suelo y de las laderas. Y si miramos el Monte de los Olivos, todo está marcado en rojo. Las áreas en rojo representan el riesgo máximo durante actividades sísmicas. Entonces, ¿cuál es la realidad sobre la apertura del Monte de los Olivos? ¿Realmente se está agrietando en este momento? Y la respuesta es no. No tenemos ninguna indicación geológica aquí de que la montaña se esté rompiendo. Nada que indique el cumplimiento de esta profecía en este momento, pero conocemos la Biblia y sabemos que ese día llegará. Y sí, los científicos llegaron a la conclusión de que esto es muy plausible, que sí puede ocurrir aquí un gran terremoto, que el Monte de los Olivos es especialmente propenso a sufrir terremotos. Y en caso de que sí ocurra un terremoto, puede partirse, pero no la ciudad vieja. Y así realmente vemos cómo la Biblia nos cuenta sobre el futuro de este lugar. Y quién sabe, algún día en el futuro yo también pueda venir aquí a mostrarles este nuevo valle que se abrirá en este lugar y la reapertura de la Puerta Dorada. Pero por ahora ese día aún no ha llegado, pero aquí seguimos en Jerusalén esperando ese gran día. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like y nos vemos la próxima semana.